Otra cosita que ya que tocamos ese tema, usted habló por ahí de las obras. Es otro tema que hemos molido mucho. Aquí yo me la tiro de leguleyo, ahí en ese sentido, con los amigos. Es el caso de la gracia y la ley. Para mí se me hace como confuso, digamos, porque hay partes que se quiere como desestimar la obediencia que debemos tener hacia Dios, el cumplimiento de los mandamientos. Jesús dice muy claro que no vino a abrogar la ley ni a acabarla, dijo, que vine a hacerla más dura, a que se cumpla. Eso se le oía yo el cuento ese al padre Luis Toro en una conferencia que decía él respecto a que Jesús no había dicho que había que cumplir los mandamientos, que eso los había detestado porque eran del Antiguo Testamento, que él decía, había dicho era el que no cumpla mis mandamientos. Entonces yo pues hubiera querido tener al frente para decirle cuáles son esos mandamientos que Jesús dice, mis mandamientos. Entonces yo le decía a un amigo que se me atuvo también que eso era cierto, le dije entonces, si usted me dice que Jesús está hablando de mis mandamientos, Jesús es Dios, ¿sí? Según nuestra creencia, nuestra fe. Entonces, ¿no fue él mismo que le escribió con los dedos las tablas de la ley? Entonces yo le dije, yo lo paso a creer de que Jesús tenga unos mandamientos en el Nuevo Testamento y que en el Antiguo tenga otros mandamientos. Ahí es donde yo entro en el enredo de que me hablan de la gracia. Y yo leo mucho que dice que nosotros debemos ser juzgados, dice el día que Jesucristo vendrá rodeado de los ángeles, envuelto en la gloria del Padre, para juzgar los hombres según su conducta, sus obras, sus actos. Entonces yo digo, ahí la pregunta que yo tengo es, ¿cuál es la función de la gracia? Porque uno oye hablar de la gracia, pero ¿qué en sí qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Lo que yo no puedo comprender. Yo no puedo entender qué es la gracia. Si nosotros hacemos, por ejemplo, ahora sí me acuerdo de una cita que yo miraba en Romanos 2:12 o 2:13, algo así, que dice que los que murieron sin ley, en su ley, ¿y qué? Los que murieron sin no conocen la ley, no serán juzgados. Los que murieron en la ley serán juzgados por la ley. Porque es que Dios no hace acepción de personas, sino que para Dios es justificado aquel que cumple la ley. Si creo no estoy mal. Y él mismo, esa cita en Romanos 3:20 ya dice que no es por el cumplimiento de la ley que se obtiene la salvación, porque por la ley, según el apóstol Pablo, él conoció fue el pecado. Hay muchos temitas y en todo caso, hermano, le agradezco que me regale su nombre para yo poderme relacionar contigo y estar en continuo por ahí haciéndole preguntitas, dudas que yo tengo. Porque a mí me gusta leer bastante la palabra. Y lo que pasa es que soy pompa ahí como para grabar los numerales de las citas, pero usted toca el Nuevo Testamento, yo como el cuento, como el perro de cacería, ahí le ladro. No se le da mucho conocimiento, pero trato de hacerlo. En todo caso, gracias, apreciado amigo, y estaremos en contacto y espero que me oriente, me guíe y me saque adelante mis dudas. Gracias. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con usted, don Pedro, y con todos aquellos que lleguen a escuchar esta respuesta o estas respuestas a sus inquietudes, a sus dudas acerca de la palabra de Dios. Por la misericordia de nuestro Dios, aunque me hemos demorado un poco, en parte porque he estado ocupado, en parte porque he tenido ciertos problemas, ciertos inconvenientes que me han mantenido también ocupado, por eso me he demorado. Pero también porque este tema es tan largo y es tanta la confusión, no solo de usted, don Pedro, sino de la inmensa multitud, tanto de los católicos romanos como de las congregaciones evangélicas, que confunden también y revuelven la ley con la gracia. No han comprendido la ley y por eso no comprenden la gracia de Dios. Entonces, resumiendo sus palabras, usted dice que ha molido mucho el tema de la gracia y de la ley, pero que se le hace confuso. Pues porque lo ha molido mal, porque no ha comprendido todavía la ley, por eso no entiende la gracia. Por la misericordia de Dios,
en la primera respuesta que le voy a dar en este tema, voy a hablar solo de la ley. Le voy a dejar claro totalmente la ley, los mandamientos de nuestro Dios en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Y en el siguiente audio hablaremos de los mandamientos del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en la gracia. Entonces, entendiendo la ley, va a comprender perfectamente la gracia. Y si Dios lo permite, son muchos los que van a comprender también. Primero, porque no escudriñan la escritura. Y segundo, porque los han engañado desde hace casi 2000 años, introduciendo en el cristianismo los mandamientos y las leyes del Antiguo Testamento. Entonces dice usted que hay partes que se quiere como desestimar la obediencia que debemos tener hacia Dios, el cumplimiento de los mandamientos. Yo entiendo perfectamente cuando usted habla del cumplimiento de los mandamientos, se refiere a los mandamientos que están en el antiguo pacto, en las tablas de la ley. O sea, aquel que se llama decálogo. No robarás, no matarás, no desearás la mujer del prójimo, en fin. Y dice usted también que nuestro Señor Jesucristo dice muy claro que Él no vino a abrogar la ley ni a acabarla, dijo, vine a hacerla más dura. Pues aquí dice usted en parte verdad y en parte error, porque el Señor Jesucristo jamás dijo que Él venía a hacer la ley más dura, y esto lo vamos a mostrar, a confirmar con escrituras, no con palabras mías, no con bla bla bla. Menciona usted al cura Toro y dice que el cura Toro enseña que nuestro Señor Jesucristo no había dicho que había que cumplir los mandamientos, que porque los había detestado porque eran del Antiguo Testamento. Si este cura dijo eso, pues es una herejía más que se le suma a las tantas herejías que enseña. Y que él había dicho, dice el cura Toro, que el que no cumpla mis mandamientos, efectivamente el Señor Jesucristo habló de sus mandamientos. Entonces usted entra en confusión aquí también, porque dice, entonces yo hubiera querido tenerlo enfrente para decirle cuáles son esos mandamientos que Jesús dice, mis mandamientos. Yo se los voy a mostrar, le voy a mostrar, y le voy a mostrar la separación que hay entre la ley y la gracia, entre los mandamientos de la ley y los mandamientos de la gracia. Entonces usted pregunta, ¿no fue el mismo que escribió con los dedos las tablas de la ley? Por supuesto que es el mismo. Pero hay unos mandamientos en la ley, repito, y unos mandamientos en la gracia. Entonces dice usted que no puede creer, no pasa a creer de que nuestro Señor Jesucristo tenga unos mandamientos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo tenga otros mandamientos. Pues sí, don Pedro, los vamos a ver. Y dice usted que ahí es donde entra en el enredo, de que me hablan de la gracia y la gracia, y yo leo, dice, que nosotros debemos ser juzgados, dice, el día que Jesucristo venga rodeado de los ángeles, envuelto en la gloria del Padre para juzgar a los hombres según su conducta, sus obras. Sí, Señor, porque quizás veamos eso también del juicio, de que el juicio es por obras, la salvación es por fe, por gracia. Bueno, entonces, dice usted que ahí es donde tiene la pregunta, ¿cuál es la función de la gracia? Eso lo vamos a ver, pero en el segundo tema, en el segundo audio, repito, porque en este primero vamos a hablar solo de la ley, comprendiendo la ley perfectamente y comprendiendo el error, el paquete chileno, llamémosle así como hablamos, como decimos aquí en Colombia, el paquete chileno que le metieron desde hace más de 2000 años a la cristiandad, desde hace casi 2000 años a la cristiandad, ese paquete chileno de los mandamientos del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, entonces se va a comprender perfectamente la gracia. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Hay unas cositas también de o mala interpretación o mala lectura suya de la Escritura, porque usted dice que se acuerda de una cita que mira en Romanos 2:12 o 13, algo así, que dice que los que murieron sin ley, o sea, los que murieron y no conocen la ley no serán juzgados. Eso no es cierto, don Pedro, porque todas las criaturas serán juzgadas. Todos los humanos que hayan vivido en
cualquier tiempo, en todos los tiempos, serán juzgados por Dios. Bien, y dice usted, confunde esto, porque lo lee mal. Dice usted que para Dios es justificado aquel que cumple la ley. Eso tampoco es correcto. Y lo vamos a ver, porque la ley no justifica. La ley no da salvación. Y dice usted, si creo no estoy mal, y él mismo, esa cita en Romanos 3:20, ya dice que no es por el cumplimiento de la ley. Es que no solamente en Romanos 3:20 lo vamos a ver. Entonces entremos en materia. No solamente en Romanos 3:20 dice que la salvación no es por el cumplimiento de la ley, sino por la fe, o sea, por gracia. Gloria a Dios. Entremos entonces en materia. ¿Qué vamos a ver aquí en este audio? Entonces, como primer punto vamos a ver qué es la ley. Segundo, bendito nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién fue dada la ley en el Antiguo Testamento? Ahí está el paquete chileno, mi estimado don Pedro. ¿A quién fue dada la ley? Clarititico, por las Escrituras. Porque repito, les metieron un paquete chileno a la cristiandad. La primera organización cristiana, el primer grupo que se denominó, le metió un paquete chileno a la inmensa mayoría de la cristiandad. Hoy algunos están abriendo los ojos, pero como tienen esa herencia católico-romana, siguen en confusión. Entonces ese sería el segundo punto. ¿A quién fue dada la ley? Tercer punto. La ley no justifica. Lo vamos a mostrar. Así como lo leyó usted allá en Romanos 3:20. Vamos a mostrarlo con muchas escrituras, con varias escrituras, que la ley no justifica. ¿Por qué? Cuarto punto. Porque la ley no es de fe. Lo vamos a ver qué quiere decir esto, que la ley no es de fe. Y como no es de fe, la ley no hace perfecto al hombre, como quinto punto. La ley no hace perfecto al hombre. Por eso, y aquí más de uno se va a arrancar los cabellos, entre ellos algunos que se llaman, o que el catolicismo romano les llama protestantes o evangélicos, que guardan el sábado, que no comen cerdo. Se van a arrancar los cabellos algunos si llegan a escuchar este audio, porque en el sexto punto vamos a ver que la ley fue abolida. Abolida. Esa ley de allá del Antiguo Testamento fue abolida. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, si fue abolida, en el séptimo punto miraremos para qué sirvió la ley. Si fue abolida, porque ya sirvió, por supuesto. Y al ser abolida, entonces, ¿qué sucede después de esa ley? Vamos a ver en el octavo punto y en el segundo audio o tercero, yo no lo sé, Dios lo sabe. Vamos a ver qué es la gracia. Porque no estamos sin ley, sino bajo una nueva ley, y esa nueva ley está en la gracia, no en el Antiguo Testamento, no en el antiguo pacto, sino en el nuevo pacto. Y veremos, y quizá con eso estemos terminando, a quién fue dada la gracia. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, como el primer punto dijimos que íbamos a tratar es ¿qué es la ley? Entonces, desde el estricto sentido del significado de la palabra, la ley es una regla. Ojo con esto, porque el mismo significado nos va dando luces para lo que vamos a explicar. La ley es una regla o norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia algún aspecto de las relaciones sociales.
Eso dice usted, lo busca usted en cualquier diccionario, en cualquier enciclopedia que dice nuestra lengua acerca de la ley. Regla o norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia algún aspecto de las relaciones sociales. En este caso, obviamente vamos a hablar de la regla o normas de Dios. O sea, Él es la autoridad superior, porque vamos a hablar de la ley de Dios. Y esa ley de Dios vamos a ver que efectivamente es para regular de acuerdo con la justicia, con lo que es justo, los aspectos de las relaciones sociales de un grupo. Lo vamos a ver, porque eso fue lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Les dio reglas, normas, le estableció estatutos. Y por ello, dice la Escritura, y entremos más de lleno en materia. Vamos a Levítico 18. Gloria a Dios para ir entendiendo esto. Recuerde, ley, regla o norma establecida por una autoridad superior. En este caso, como es la ley de Dios, entonces la autoridad superior es Dios. Para regular de acuerdo con la justicia algún aspecto de las relaciones sociales. Levítico 18, leamos desde el verso 1. Dice la palabra de Dios. Habló Dios a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Ojo, porque vamos a ver ese segundo punto. ¿A quién fue dada la ley? Estamos hablando de qué es la ley. Y el segundo punto es ¿a quién fue dada la ley? Aquí nos va dando luz la Escritura a quién fue dada la ley. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el Señor vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. Ojo con este tercer verso, don Pedro. Le dice Dios a Israel, a esa nación, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. O sea, ni andaréis en su ley o en sus leyes. No hagan como hacían según la ley de Egipto. No hagan como hacen según la ley de la tierra de Canaán, a donde los voy a llevar. No andarán en sus estatutos, o sea, en su ley. ¿Por qué? Porque Dios les va a dar su ley a Israel. Y dice en el verso 4, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo el Señor vuestro Dios. Vamos, de una vez repito, resolviendo el segundo punto. ¿A quién fue dada la ley? Aquí Dios está hablando con Israel. Bueno, sigamos entonces con este punto. ¿A quién fue dada la ley? Porque ya vimos qué es ley. Y vamos, para confirmarlo en el Nuevo Testamento, allá a Romanos 3:19. Dice la Escritura, pero sabemos que todo lo que la ley dice, vamos entendiendo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ya vimos allá en Levíticos, que acabamos de leerlo, que fue dada a Israel. Esos estatutos, esas ordenanzas, porque cada nación tenía sus propias leyes. Cada nación tenía sus propios ritos. ¿Ve? O sea, todo lo que está en el antiguo pacto, en la ley de Moisés, lo dice a los que están bajo la ley, o sea, a Israel. Y dice en el verso 21, porque podría leer el 20, pero me estaría adelantando a otro punto. Pero leamos el 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Se da cuenta? Dice, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y miren lo que dice el verso 21. Pero ahora, aparte de la ley,
¿Se da cuenta, don Pedro, y todos los hermanos y amigos que escuchen este audio? Ahora hay algo aparte de la ley. ¿Qué es? Dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Aquí tocamos ya algo de la gracia, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Vamos para confirmar que la ley fue dada a Israel y no a otro pueblo. Por eso dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Vamos entonces a Romanos 9, versículo 3 y 4. Dice el apóstol Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Ojo que aquí no está hablando de una hermandad espiritual, porque todos sabrán que nosotros entre creyentes del Evangelio, creyentes en el Señor Jesucristo, nos llamamos hermanos, pero no por la carne. Pero aquí Pablo está hablando de hermanos en la carne. Por eso dice, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mi pariente según la carne. Y ojo con lo que va a decir en el verso siguiente, que son israelitas. ¿Ve? Porque él también era israelita. Era de la tribu de Benjamín. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, de los cuales son, ojo, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Estas cosas son de Israel. Obviamente cuando habla del pacto, habla del antiguo pacto, la promulgación de la ley de Moisés, la ley que encontramos en el Antiguo Testamento, que vendría siendo la antigua ley, el culto y las promesas. Y por ello, allá en Éxodo 15, vamos al verso 25, para confirmar una vez más que Dios la ley se la dio al pueblo de Israel por medio de Moisés. Dice Éxodo capítulo 15, verso 25. Y Moisés clamó a Dios, y Dios le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, verso 26, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Oigan, no solo 10. Ojo, porque vamos a hablar de eso. No solo 10, sino todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Ojo con esto, repito, todos sus estatutos. Porque es que la ley no es solo el decálogo. Van a comprender por qué en las tablas de la ley quedaron solamente 10 mandamientos y por qué no quedó el resto. Esto también lo van a entender y lo vamos a mostrar con las escrituras. Entonces dice que les dio estatutos y ordenanzas. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Miremos Éxodo 19, avancemos un poquito más. Vamos a Éxodo 19 desde el verso 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, vuelvo y recalco en ello, Israel, no las demás naciones. Ahí no estaba Canaán, ahí no estaba Siria, ni siquiera los mismos egipcios, ahí no estaban los babilonios, no. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. O sea, viene saliendo el pueblo de Israel de la esclavitud. Dios ya los pasó el mar, los cruzó, los lleva por el desierto. Dice que en el mes tercero llegaron al desierto del Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte.
Y Moisés subió a Dios. Estoy leyendo el verso 3. Y Dios lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Aquí en ninguna parte dice la escritura, así dirás a todas las naciones. No, a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y les dice, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entendamos que Dios apartó un pueblo y le dio unas leyes específicas, claras para ese pueblo, no para todas las naciones. Entonces, vamos a Éxodo 20, seguimos avanzando porque aún no hemos llegado al decálogo, a los 10 mandamientos, los vamos a encontrar aquí en Éxodo 20. Y dice el verso 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿A quién le habla? A Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud, de servidumbre. Eran los israelitas los esclavos, no los egipcios. Y ojo que viene el decálogo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Verso 3. Verso 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Mire, aquí viene el decálogo. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tuyo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ojo, aquí les digo a todos los estimados católicos romanos, ¿por qué en los mandamientos que les enseñan no están estos? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. O sea, no te inclinarás ante ninguna imagen. ¿Por qué? ¿Por qué cortaron eso? Y miremos que este es el decálogo. Sigamos. Verso 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. El 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Sigue diciendo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo. Bueno, y sigue diciendo. Pasemos al 12. Al verso 12, ¿no? Porque son 10 mandamientos ahí. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Este mandamiento es el que dice en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, que es un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. En el verso 13 está el siguiente mandamiento. No matarás. Luego, no cometerás adulterio, no hurtarás, en fin. En el 17 está el último mandamiento que quedó en las tablas de la ley. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora vamos a ver por qué solo quedaron esos 10 en las tablas de la ley. Y fue llamado el decálogo. Miren el verso 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Ojo que esto es nuevo para muchísimos. Esto que vamos a explicar aquí. Aquí más de uno va a recibir colirio para sus ojos. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Era que estaban escuchando directamente la voz de Dios. Aquí no estaba hablando Moisés.
Estaba hablando directamente Dios. Por eso inicia diciendo, y habló Dios todas estas palabras diciendo en el verso 1. Entonces el pueblo se asustó porque dice que escuchaban el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, ojo con esto, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Esta es la razón, mis estimados creyentes del catolicismo romano, mis estimados hermanos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la razón por la cual no quedaron sino 10 mandamientos en las tablas. Pero los mandamientos, la ley de Dios no es solo ese decálogo, y lo vamos a mostrar. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Estos 10 mandamientos fueron directamente dictados por Dios con su voz al pueblo, pero como el pueblo tuvo miedo, le pidió a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros iremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces, ¿qué sucedió de ahí en adelante? Nuestro Dios Todopoderoso siguió dándole sus ordenanzas, siguió dándole su ley, sus estatutos, sus mandamientos a Moisés, y Moisés se los transmitía al pueblo. En las tablas, repito, quedaron solamente lo que dijo Dios de su propia voz. Entonces, por eso dice en el 20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y el Señor dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Vea, ya no habla directamente Dios. Así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Mire, ¿se da cuenta? Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Y mire que vuelve a repetir lo que ya había dicho. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. O sea, no te harás ninguna imagen. Y continúa dando otros mandamientos. En el verso 24 dice, altar de tierra harás para mí. Si me hicieres altar de piedras, verso 25, no las labres de cantería. Verso 26, no subirás por gradas a mi altar. Pero encontramos otros mandamientos que no quedaron, repito, en las tablas, porque fueron dadas ya por Moisés. Por eso es que la Escritura también habla de la ley de Moisés, aunque son mandamientos de Dios. Hablan de la ley de Moisés, porque todos esos, aparte de los 10 que quedaron en las tablas, se los transmitió, repito, Moisés al pueblo, porque tuvieron miedo y pidieron no escuchar más la voz de Dios. Pasemos a Éxodo 21 para verificar más mandamientos. Dice en el verso 1, estas son las leyes que les propondrás, dice el Señor, dice Dios. Y sigue dando mandamientos. Por ejemplo, vamos al verso 12, porque aquí habla de los siervos. Vamos al verso 12. Miren los otros mandamientos de la ley. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Es un mandamiento de Dios. ¿Ah? El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Miremos, sigamos viendo, vamos al verso 15. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Ahora vamos a los secuestradores, vea, verso 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. ¿Ve? El que robare una persona, o sea, el que secuestrare una persona. Que mi Señor Jesucristo tenga misericordia de esos. Con un buen tiempo aquí en Colombia, que bandas delincuenciales secuestraban personas y se las vendían a los grupos
alzados en armas. Tremendo. Y dice ahí la ley de Dios. Repito que este mandamiento no quedó en las tablas. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere allá en sus manos, morirá. En la ley de Dios del Antiguo Testamento todo era muerte, muerte, muerte. Por eso en el verso 17 dice, igualmente el que maldijere a su padre y a su madre morirá. ¿Cómo entra, por ejemplo, acá en las tablas de la ley? Versos 8, 9 y 10 y 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Ve? El día de reposo. Y no entra este mandamiento que estoy leyendo del 21, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque esto ya lo dijo Moisés, pero fue Dios el que les dijo, estas son las leyes que les propondrás. Y por eso es que la ley del antiguo pacto, léanlo, Éxodo 21 a partir del verso 23, para que entiendan la ley y por qué fue necesario la gracia. Mas si hubiere muerte, verso 23, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esto es lo que han llamado la ley del talión. Eso hace parte, porque es que Dios no les dio leyes separadas, no, es una sola ley. Esto hace parte de la ley de Dios en el antiguo pacto. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, lo que han llamado la ley del talión. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso vamos un poquito allá a Éxodo 24, donde es llamado todas estas leyes que no quedaron en las tablas. Mire cómo es llamado, Éxodo 24, 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Ese libro donde estaba la ley es llamado el libro del pacto. Pero vamos a ver cómo son llamadas las tablas, a ver si son llamadas diferentes. Vamos allá, ahí mismo a Éxodo, pero capítulo 34. Recuerden, el libro donde quedaron todas esas leyes es llamado el libro del pacto. Capítulo 34, vamos al verso 28. Y él estuvo allí con Dios 40 días y 40 noches, o sea, allá en el monte, en el Sinaí, en el monte. Y él estuvo allí con Dios 40 días y 40 noches, o sea, Moisés no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Se da cuenta? Dios no hizo dos pactos con Israel, hizo uno solo. Unos mandamientos que fueron los 10 mandamientos que fueron dados directamente por Dios, por su voz, y el pueblo los escuchó. Quedaron en tablas. Y lo que quedó en libros es llamado el libro del pacto. Es una sola ley. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y por eso leamos Éxodo 32, verso 15. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Ahora comprendamos por qué son llamadas las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Por qué son llamadas las tablas del testimonio? Pues porque estas tablas daban testimonio de que fue Dios mismo el que habló los mandamientos allí registrados a Israel con su propia voz. Las 2 tablas de testimonio. Continuamos entonces porque estamos en el punto a quién fue dada la ley, esa ley, en las 2 tablas y en el libro de la ley, que es una sola, una sola. Éxodo 33, 16. Gloria a Dios. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar, porque ya llevamos tiempo. Va a tocar hacer más audios. Éxodo 33, el verso 16 dice lo siguiente. Le dice Moisés al Señor,
¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, o sea, Israel, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Ya lo había dicho ahorita con anterioridad. Nuestro Dios apartó de todas las naciones un pueblo y le dio una ley para ellos. No como la ley de Egipto, no como la ley de Canaán, no como la ley de Babilonia, no como la ley de Siria, no como la ley de las otras naciones, no, una ley para un pueblo que tenía que ser santo. Y por eso ese pueblo era tan celoso de las cosas de Dios. Bendito mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, veamos esto que ya hemos leído en Éxodo, esos mandamientos, esa ley, que lo repite en el libro de Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio. Desde el capítulo 4, en el verso 1, vuelve y dice la escritura: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. Siempre a Israel. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordeno. En ningún momento dice para que guardéis los 10 mandamientos que te di en las tablas. Porque repito, la ley no es solamente el decálogo. Ese cuento lo hizo creer los fundadores, los iniciadores del catolicismo romano. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice el verso 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Señor mi Dios me mandó, dice Moisés, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Ellos llevaban su propia ley de su Dios, del Dios verdadero, y no eran leyes como las leyes de los pueblos que habitaban ahí en Canaán. Verso 6, guardadlos pues y ponedlos por obra. Oiga, recuerden esto, porque era que nadie podía cumplir la ley. Lo dice la escritura, guardadlos pues y ponedlos por obra. Ya leímos ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Y vamos a ver otros mandamientos. Todos esos mandamientos había que guardarlos y ponerlos por obra. ¿Se dan cuenta? Bendito mi Señor Jesucristo. Va entendiendo don Pedro por qué era necesaria la gracia y ahorita lo vamos a explicar. Se me hizo un poquito oscuro aquí. Bueno, gloria a Dios. Entonces, dice en el verso 8, ojo, una confirmación más de a quién fue dada la ley. ¿Y qué dice el verso 8 de Deuteronomio 4? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué nación había? Ninguna. Ninguna, porque el único pueblo que escogió Dios para él y para que obedecieran su ley fue Israel. Por eso dice, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicio justo como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Ve? Y veamos el verso 20, de ahí mismo. Pero a vosotros Dios os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Vamos al verso 32 para que entiendan mejor, bendito mi Señor Jesucristo. Mire lo que le dice Moisés a Israel. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante o esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno? Ojo con esto.
¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿Vamos entendiendo? El único pueblo que escuchó en conjunto la voz directa, tronante de Dios fue Israel. Y por eso Moisés le pregunta, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú las has oído sin perecer? Por eso fue que tuvieron miedo y dijeron, no nos hable más Dios, háblanos tú, Moisés. Y ojo con el 34. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación? Con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros el Señor vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. No, nunca Dios vino a tomar para sí una nación diferente a Israel en el Antiguo Testamento. Y por eso dice, a ti te fue mostrado para que supieses que el Señor es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que en Deuteronomio 5, pasemos al siguiente capítulo, inicia diciendo, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. El Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros, dice Moisés, en Horeb, en el monte Horeb, en el desierto del Sinaí. Y ojo con esto, no con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Dios con vosotros en el monte de en medio del fuego. Gloria a Dios. Fue con Israel y a Israel que le dio esta ley en el Antiguo Testamento. Y esa ley era de muerte. Tremendo. Muerte y maldición. Por eso veamos aquí, por ejemplo, en Deuteronomio 17, vamos a un ejemplo de esa ley tremenda. Y por eso ningún hombre podía cumplirla. Dice Deuteronomio 17, verso 12. Gloria a Dios. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante del Señor tu Dios, o al juez, el tal morirá. Así era en esa ley. El soberbio, que no obedecía al sacerdote, que no obedecía al juez, tenía que morir. Y quitarás el mal del medio de Israel. Y todo el pueblo vivirá y temerá y no se ensoberbecerá. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Veamos aquí en Deuteronomio 21 algo que tiene que ver con el Hijo. Verso 18, dice la Escritura, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, oh bendito nuestro Dios, cuánto abunda o ha abundado en el mundo siempre esto. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Y todo Israel oirá y temerá. Esto era la ley, muerte y maldición. Por eso en Deuteronomio 22, bendito mi Señor Jesucristo. Vamos al 20. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven,
Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Ustedes recordarán, creo que todos han oído, cuando al Señor Jesucristo le llevaron la mujer adúltera. No era una fornicaria, no era una muchacha, era una mujer ya que tenía marido, era adúltera, y se la llevaron para que el Señor la autorizara que la apedrearan. Obviamente lo estaban tentando, y es cuando el Señor Jesucristo dice: el que no tenga pecado, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y todos se fueron escabullendo, porque ¿quién no tiene pecado? ¿Quién no es pecador? Pero en la ley decía que a la mujer adúltera había que apedrearla. Así que mi Señor Jesucristo tenga misericordia. Era la ley. Así el que lanzara la primera piedra tuviera más pecados que esa persona, aunque fueran ocultos. El Señor Jesucristo toca las conciencias de esas personas y les dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y todos se fueron. Para que vaya entendiendo, don Pedro, la gracia, bendito mi Dios. Pero lo vamos a explicar bien. Entonces queda claro que esta ley fue dada a Israel, no a las naciones. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Deuteronomio, vamos a concluir con esta escritura, este punto, para pasar al siguiente. Y esto se está alargando, bendito mi Dios. Pero debe quedar claro. Deuteronomio 29:1 dice: estas son las palabras del pacto que Dios mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. ¿Se da cuenta? Con Israel. En Primera de Reyes, vamos a Primera de Reyes 8. Gloria a Dios. Lo confirma una vez más. Verso 9. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Dios hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Hizo pacto con los hijos de Israel. Por eso en Malaquías 4, vamos a Malaquías 4, gloria a Dios. Dice la escritura ya en el verso 4: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel, no para las naciones. Y por ello en Hechos, miremos lo que dice el libro de Hechos, ya en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 23, leamos cuando el problema de Pablo, que lo iban a matar, lo iban a apedrear, y el tribuno lo salvó, lo sacó. En la carta que el tribuno le escribió a Félix, el gobernador, dice la escritura, desde el verso 26, Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, o sea, Pablo, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Bueno, esto es una mentira de Claudio, porque cuando él acudió, él no sabía que Pablo era romano. Pero él, para quedar bien ante el gobernador, dice: acudiendo yo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé, ojo con el 29, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o prisión. ¿Se dan cuenta que el mismo Nuevo Testamento confirma en esta escritura que esta ley del Antiguo Testamento era de Israel? Porque los romanos tenían otras leyes. Ellos en cada ciudad, como hacen ahorita, tenían una divinidad. Creían en un santo, creían en un dios, llámele como le llame. Y tenían estatuas de Diana, los dioses paganos de Roma.
Ellos tenían sus propios cultos, sus objetos sagrados, pero ellos no creían en el Dios de Israel. Con esto confirmamos, terminamos este punto, a quién fue dada la ley, y pasamos al siguiente. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Por eso allí en el capítulo 25 de ese mismo libro de Hechos, en el verso 8, dice el apóstol Pablo en defensa de él, alegando Pablo en su defensa, dice, ni contra la ley de los judíos, ¿ve? O sea, ni contra la ley de Israel, ni contra el templo, ni contra César, o sea, contra la ley romana, he pecado en nada. Bendito mi Señor Jesucristo. Romanos 2. Terminamos este punto con esto. Por eso es que el apóstol Pablo, allá en Romanos 2, dice lo siguiente, en el verso, leamos el 12, que ya creo que lo habíamos mencionado ahí en las palabras de don Pedro. Porque todos los que sin ley han pecado, y vamos aclarando ese puntico, don Pedro. Usted decía, porque todos los que no conocen la ley no serán juzgados. No, señor, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Porque aunque no hayan conocido la ley de Moisés, o sea, el decálogo y el resto de mandamientos, aunque no hayan conocido los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, aún así serán juzgados. ¿Por qué? Porque tienen en su ser un juez natural, que es la conciencia. Pero eso es otro tema. Serán juzgados conforme a su conciencia. Y creo que don Pedro, usted lo ha leído. Entonces, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley, o sea, los israelitas, han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, que el que pueda cumplir toda la ley será justificado. Pero hay textos que dicen que el que ofende en un punto se hace culpable de toda la ley. Entonces, ¿cómo va a ser justificado si por un punto se hace culpable de toda la ley? ¿Se da cuenta? Y por eso en el verso 14 confirma, porque cuando los gentiles que no tienen ley, esta ley no la introdujo al cristianismo, a los gentiles, la introdujo el catolicismo romano. Así como introdujo los templos, así como introdujo un remedio burdo del sacerdocio levítico, así como se pusieron trajes como los sacerdotes levitas y construyeron altares aunque no sacrifican animales. Todo es una pantomima, todo es una burda imitación de la ley de Israel, que no es para el pueblo gentil. Por eso el apóstol Pablo lo dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, no roban, no matan, no desean la mujer del prójimo, etcétera, estos, aunque no tengan ley, o sea, aunque no hayan conocido esa ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Se da cuenta? Que aunque los gentiles no hubieran conocido las naciones esa ley de Israel, no hubieran conocido ese decálogo, no robarás, no matarás, guardarás el sábado, en fin, aunque no hayan conocido esa ley, también serán juzgados, porque dará testimonio su conciencia y los acusará o los defenderán sus razonamientos. Bendito nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, vimos un solo punto y el que quiera ver la verdad continuará en las siguientes respuestas en donde hablaremos del tercer punto, la ley no justifica. Y espero sacar los otros. La ley no es de fe. Cuarto punto, ya los dije. La ley no hace perfecto al hombre. La ley fue abolida. ¿Para qué sirve la ley? Ahora estamos en la gracia. Octavo punto, la gracia. ¿Qué es la gracia y a quién fue dada la gracia? Creo que con esto queda, repito, este punto claro. La ley no fue dada a ningún otro pueblo excepto a Israel. Fue el catolicismo romano el que introdujo en el cristianismo esa ley. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Entonces le ruego a usted, don Pedro, por ese sexto punto, que es el que escandalizará incluso a hermanos de las congregaciones que son llamados por el catolicismo romano protestantes. Incluso a muchos les escandalizará. Quizá usted, don Pedro, ese sexto punto, la ley fue abolida, pero así fue. Porque como lo expliqué y lo mostré bíblicamente, la ley no era solo el decálogo. Y mostré la razón de por qué solamente quedaron esos 10 mandamientos en las tablas y por qué son llamadas las tablas del testimonio. Y respecto a este sexto punto, de que la ley fue abolida, comprenderán también las palabras del Señor Jesucristo cuando dice: no he venido a abrogar la ley, porque muchos creen que la palabra de Dios se contradice. No, eso también lo comprenderán. Fue abolida la ley, hay escritura para ello. Pero entenderán, repito, que el Señor Jesucristo dice: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Eso también lo van a comprender si Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo permite. Entonces, por favor, los invito a que escuchen el siguiente audio, la siguiente respuesta, el complemento, para aclararle bien ese punto a don Pedro sobre la ley y la gracia, y para que comprenda, para que valore la salvación que nos ha prometido en el Señor Jesucristo, en la fe en el Hijo de Dios, no en el cumplimiento de esos mandatos del Antiguo Testamento. Porque la ley de Cristo lo abarca todo, esa ley y más. Todo eso lo vamos a entender. Para que de pronto, repito, como la imagen esa que cargué ahí, no se jalen algunos los cabellos cuando se dice no, que el decálogo también fue abolido. Vamos a entender eso. Pero para ello hay que escudriñar la escritura y dejar aparte las doctrinas de hombres que hoy se enseñan como palabra de Dios. El Señor Jesucristo les bendiga y espero que nos acompañen en la escucha del complemento a esta respuesta a don Pedro sobre la ley y la gracia. Comprendan, mis hermanos, comprendan, estimados católicos romanos, ¿dónde los han metido? ¿Dónde están? Que ni obedecen la ley, ni obedecen los mandamientos de la gracia, porque vamos a verlos también, esos mandamientos de la gracia, como dijo don Pedro. Yo quisiera, en sus palabras, ¿no? Yo quisiera haberlo tenido al frente para preguntarle cuáles son esos mandamientos. Los vamos a ver, don Pedro, si nuestro Señor Jesucristo lo permite. Nuestro Dios Todopoderoso les bendiga a ustedes, a sus familias, sus allegados, a todos los que lleguen a escuchar este audio, en el nombre del Señor Jesucristo.